modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor por esa alabanza tan preciosa, que nos recuerda que Él nos ha libertado del poder del pecado, nos ha libertado de la maldición de la ley y nos ha libertado del poder de Satanás sobre nuestras vidas. Y le damos gracias al Señor por ello. Quiero empezar orando como siempre para que sea el Señor quien nos dirija. Hola. ¿Sí? ¿Escucha mejor? Gracias. Bien, hermano. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, congregados en tu nombre y de poder ser partícipes, Señor, de tu palabra, Dios. Ese alimento, Dios, que has traído para nosotros, ese alimento para el alma, Dios. El maná que descendió del cielo y que sustenta nuestras vidas, nuestra vida espiritual. Ayúdame, Señor, a traer la palabra de Dios de una manera sencilla, Señor. Siempre te pido esto, que sea sencillo y claro, para que todos podamos comprenderla. No pretendemos saber más que otros, Señor, sino simplemente lo que tú nos has revelado en tu palabra, Señor. Y tú la has hecho sencilla, Señor, para que nadie diga quién subirá al cielo para ir por ella, o quién descenderá al fondo del mar para traerla. No, porque está cerca de nuestra boca y de nuestro corazón, tu preciosa palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra, que tu Espíritu Santo me guíe, para que podamos comprender, Señor, y no solo entenderla, sino el poder ponerla por obra, Señor. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, y en Él te doy las gracias. Bien, queridos hermanos, leímos la semana pasada, no sé si se acordarán, estábamos leyendo, lo voy a defraudar porque se supone que hoy vamos a empezar el capítulo el libro de Efesios. Sin embargo, no hemos terminado lo que empezamos y no me gusta dejar las cosas a medio. La semana pasada vimos, a ver, vamos a hacer un breve resumen, ¿sí? Habíamos hablado del servicio, de cuán importante es para el Señor servir. Sin embargo, aprendimos la primera parte, que el servicio, hay servicios que no le agradaban al Señor. Y vimos, creo que 3 ejemplos, si no me equivoco, ¿no? A ver si recordamos. El ejemplo de Saúl. El rey Saúl Dios le había dicho que consumiera y matara a toda una nación que se había rebelado en contra de ellos, que habían actuado mal contra su pueblo, pero resulta que él no obedeció. No mató al rey y perdonó a lo mejor del ganado para presentar un servicio al Señor. Y yo no podría decir, hermanos, que estamos sirviendo al Señor, pero sin embargo Dios no se agradó de él. Y Samuel reprendió duramente al rey, el profeta Samuel, y le dijo, ¿cómo es esto? Le dijo, que se agrada tanto el Señor de los sacrificios como en el que se obedezca a sus palabras. O sea, la importancia de obedecer la palabra de Dios y no de hacer cosas para Dios, tanto. Ambas cosas son importantes, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces vimos otro ejemplo de María, ¿recuerdan? María, la hermana de Aarón, ella había murmurado contra Moisés, contra su hermano, y buscó un pretexto, ¿no? Fue un pretexto, le dijo, hey, mi hermano, ¿cómo es posible que se haya casado con una mujer que estaba bajo maldición, esa tribu? ¿Cómo es posible que el líder de Israel, el que Dios había escogido para guiar a su pueblo, haya tomado una mujer de esta, en vez de casarse con una mujer de su pueblo? Pero la intención del corazón, que Dios lo conoce, no era eso, porque ella dijo, ¿acaso solo por Moisés ha hablado? O sea, era que a mí también Dios ha hablado por mí. En otras palabras, Moisés, tú no mereces ese puesto porque fallaste. En cambio, nosotros sí. Y lo mismo vemos con el caso de Coré. Coré, Datán y Abiram dijeron, todos somos santos. ¿Por qué te levantas en medio de la congregación? Entonces, y 250 hombres, dice que levantaron sus inciensos. Y fíjese que los inciensos no eran inciensos que podían quemar cualquier cosa, no, eran
de acuerdo a lo que Dios había establecido. Había una mezcla especial del incienso. Y entonces ellos hicieron eso, presentaron el incienso conforme a la mezcla y todo como había dado, pero cuando levantaron su incensario para entregárselo al Señor, eso no subió como una ofrenda de olor fragante, sino que descendió fuego del cielo y los consumió a los 250. Entonces uno diría, bueno, pero estaban sirviendo al Señor, ¿por qué Dios fue tan drástico? Por la importancia, lo que estamos enseñando era cuán importante era para el Señor, no tanto el servicio, sino que se haga conforme a la voluntad del Señor. Ahora bien, si yo les dejo así, diciendo lo que a Dios le desagrada, vamos a quedar como incompletos, porque diríamos, bueno, ¿y qué hago para agradar a Dios? ¿Qué es lo que debo hacer la otra parte? O sea, ya vi, y me asusta el saber cómo Dios abrió la tierra y se tragó a unos rebeldes. Y yo quiero servir, y creo que cada uno de nosotros está de acuerdo conmigo en que queremos servir al Señor, pero hacerlo conforme a la voluntad de Él. ¿Correcto? Entonces, vamos ahora a estudiar un ejemplo de cuál es el camino o el modelo que Dios quiere. Recuerda que le había dicho, hay dos formas de hacer las cosas. Y hay solo dos principios para hacerlo. Hay un principio que es el principio de la rebelión, dirigido por Satanás. Él ha sido rebelde desde el principio y trata de que el hombre se rebele contra las cosas de Dios. Jesús vino a darnos un ejemplo de humildad y de obediencia, como está escrito en el libro de los Hebreos, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, nuestro Señor se humilló y a través de los padecimientos Él tuvo que aprender la obediencia. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo llevó a una exaltación. Y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Es decir, entonces vemos un ejemplo de que Cristo hizo la voluntad de Dios, se humilló y Él fue exaltado. Y es lo que buscamos todos, querido hermano. Nadie quiere ser humillado. Y creo que todos queremos ser honrados por Dios. El Señor dice, yo honro a los que me honran y tendré en poco a aquellos que me desprecian. Entonces, el motivo de esto, o la enseñanza de hoy, para terminar la otra parte de lo que empezamos la semana pasada, antes de empezar con Efesios, como le dije, antes de sentarnos en los lugares celestiales, vamos a aprender cómo Dios quiere que caminemos. Sobre todo a nosotros que somos una iglesia pequeña y estamos empezando a servir al Señor. Y yo creo, hermanos, de que queremos servirlo de todo corazón y conforme a su voluntad. Amén. Para que el Señor nos exalte cuando fuere tiempo, como dice la Escritura. ¿Ok? Bueno, entonces hay un ejemplo, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho. Jesús dijo, ustedes recordarán cuando dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Okay. Y habíamos hablado, si recordarán, cuando María habló en contra de su hermano Moisés, ¿cuál fue la actitud de Moisés? ¿Recuerdan? Él cayó, él no se defendió, y hay algo que Dios habla de él. Le dice, y aquel varón era el más manso de toda la tierra. O sea, una de las características para el servicio al Señor es la mansedumbre. Ahora bien, ¿qué significa la mansedumbre? Si yo le digo, hermano, tenemos que ser mansos, alguien por ahí dirá, tenemos que ser mansos, pero no mensos. Dirán por ahí porque se ha repetido mucho esto, ¿sí? Okay. Pero en realidad, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre, hermano, cuando es tener el poder para defenderse y hacerse justicia y aún así dejar que la justicia sea del Señor. Entonces, vea un ejemplo. Ustedes recuerdan, y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Ok? Ahora bien, cuando Él viene a arrestarlo en el huerto de Getsemaní, Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco.
¿Sí? ¿Recuerdan esa historia? Ok, él no quería cortarle la oreja, hermano, en realidad. Él quería volarle la cabeza. Eso es lo que él quería. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor? Mete tu espada en la vaina. ¿Por qué? Dice, ¿acaso, en esto está la mansedumbre, hermanos? ¿Acaso no puedo clamar a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles? O sea, es decir, había en él el poder para defenderse, sin embargo, no lo utilizó. Y en eso está la mansedumbre. La mansedumbre, hermano, no es debilidad. No es debilidad. Podría parecer debilidad, pero no lo es. La mansedumbre es que aunque tenemos la capacidad, o tenemos el poder para defendernos, dejamos la justicia al Señor. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo. Y ahora quiero mostrarles por las Escrituras a alguien que lo hizo y que fue exaltado. Y esto agradó al Señor. Y que esto nos sirva de ejemplo a nosotros que estamos sirviéndole al Señor. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar del famoso, del rey, el grande rey David, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Saúl fue desechado y en su lugar fue colocado David. Ahora bien, David fue exaltado por el Señor. Y en su exaltación, al ser rechazado, Saúl, ¿te recuerdas? No obedeció, no cumplió y rompió, rasgó el manto de Samuel, si se acordarán, y Samuel le dijo, así ha rasgado tu manto, tu reino, el Señor, y se ha sido dado a otro mejor que tú. Y ese mejor que él era David, el pastor de ovejas, el menor de toda la familia, el último. O sea, lo que menos se esperaba, el que menos se pensaba que Dios escogiera, a él escogió el Señor. A los ojos de Samuel, cuando vio a los hijos de Isaí, dijo, este debe ser, de pronto este, al final dijo, no mires la altura o su apariencia, porque yo miro el corazón. Y Dios escogió a David y lo exaltó. Ustedes conocen la historia. David mata a Goliat y la gente el pueblo de Israel estaba contento con esa salvación tan grande que había venido a través de David. Y las muchachas empezaron a cantar, las mujeres, recuerdan, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea, empezó a exaltar el Señor a David porque él lo iba a poner como rey en lugar de Saúl. Y esto despertó el celo en Saúl. Y Saúl empezó a perseguirlo para matarlo. Él no concebía en su corazón que Dios había escogido, sino que él luchó para matarlo. Ahora, lo que vamos a aprender en esta tarde, hermanos, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo actuó David? En el capítulo 24 de 1 Samuel vemos cómo él tiene la oportunidad de vengarse del rey Saúl. Él la está huyendo. El rey tiene 3,000 hombres que lo están buscando para cortarle la cabeza. Quieren matarlo. Y no está solo, son 3,000, es todo un ejército buscando. Fíjense ustedes, quiero que se lo ponga a pensar en estos tiempos. Que un ejército de aquí lo venga a buscar a usted. 3,000 personas buscándolo a usted, armados. Él empieza a huir y a escapar. Y en sus escondidas le dicen a Saúl, está en tal sitio. Y él va a buscarlo. Y quiero que veamos brevemente, porque son 2 ocasiones que la vamos a ver hoy. Dice en el capítulo 24, dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, le avisaron, ¿para qué? Que David estaba en el desierto de Engar. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, no cualquiera, de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras montesas. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, es decir, fue a hacer sus necesidades en una cueva. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Fíjese, él entra para hacer sus necesidades biológicas
Y detrás de la cueva está David y sus hombres. Alguien podría decir, hey, el Señor me lo puso allí, esta es mi oportunidad. Y eso fue lo que le dijeron a él. ¿Sí? Vea usted cómo dice. Entonces los hombres de David le dijeron, miren, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Miren la profecía, él está diciendo, hey, Dios te cogió como rey. Aquí está. Esta es tu oportunidad de serlo. Te lo han puesto ahí en bandeja de plata. Solo tienes que matarlo. Es más, ni siquiera tenía que hacerlo, solo tenía que dar la orden. Había muchos que hubiesen gustosos, hubiesen extendido su mano contra el rey Saúl. Pero vemos, miren lo que dice así, lo que hace David. Miren, dice aquí, y dice que entonces se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Saúl era el rey, hermanos. Un rey que había sido desechado, pero había sido establecido por Dios. Pero seguía siendo el rey. Y aunque su camino no era recto, cuando él solamente cortó el borde del manto del rey, él sintió que eso era un acto de rebelión. Un acto de rebelión a lo establecido por Dios. Como dice Romanos 13, todas las autoridades han sido instituidas por Dios. Pero ¿qué, hermano? ¿También lo puso a Fidel Castro? ¿A Hugo Chávez? Sí, hermano. Sí, es así. Todas han sido instituidas por Dios. Y el que resiste, dice, a lo establecido por Dios, resiste. Lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. Este era un acto de rebelión. Pero él pudo ser sensible a eso, que solamente cortó el borde de su manto y se turbó su corazón. O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo no debería hacer eso. Este es el ungido, el escogido de Dios. Que si hizo mal, eso es como decir, a mí no me compete. No tengo por qué tomar yo la justicia por mi mano. Entonces dice que él se turba su corazón, ¿no? Y le dice que, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda la mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Él ni enterado que su vida había corrido peligro, que estaba su enemigo, estaba ahí a quien él perseguía, y tuvo la oportunidad de matarlo. Ahora él, pero se lo hace saber, David quiso que el rey supiera que le perdonó la vida. Dice que David se levantó de la cueva y le gritó, detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Hermanos, te están persiguiendo para matarte, el rey. Sin embargo, él se postra a tierra y le hace reverencia, reconociendo la autoridad que estaba sobre Saúl. Y él le dice, en el verso 9, no sé si está conmigo, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyen las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Entonces vemos esta forma de David, ¿no? Sensible a la voluntad de Dios. No permitió que ningún acto de rebelión, aunque tuviera razón para hacerlo y el poder para hacerlo, no levantó su mano contra el rey. Y vamos a la segunda, ya en el 26 también vemos que hay una segunda oportunidad que se le presenta a David. En el 26 del mismo 1 Samuel dice, vinieron los ifeos a Saúl en Gaba diciendo,
¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Ziph, llevando consigo 3,000 hombres, otra vez, escogidos de Israel, lo mejorcito. Como que aquí no buscaran con lo mejor que tiene el país, o sea, la CIA, qué sé, todos esos, una agencia de inteligencia, y lo busquen, lo mejor, escogidos, todos, 3,000 personas para buscar. Y entonces, y David, por tanto, en el verso 4 dice, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Y entonces David le dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues fue y Abisai, y fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe, no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Además dijo David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y eso fue lo que hizo. No tocó, no se vengó, pero se lo hizo saber. Se paró en una peña y de la peña le gritó, mira, he tenido oportunidad de matarte, aquí está tu lanza, la que tenías clavada al lado tuyo, ahí estuve yo, te saqué la lanza, pude matarte, y clavarte en tierra de una vez, pero no lo hizo, porque no tocaría, dice, al ungido del Señor. Esto nos enseña, hermano, ese sentido de no rebelarse en contra de las autoridades que Dios ha establecido. No tratar de imponer, él no se quiso imponer, y lo vamos a ver ahora. Fíjense, Dios lo había escogido como rey, y si ya vemos al final de Samuel, usted va a encontrar que matan a Saúl, y no fue por mano de David. Muere Saúl y el amigo de su hijo, Jonathan, amigo de David, mueren en batalla. ¿Y qué es lo que debía hacer? Ya fue llamado, había sido ungido. Lo que tenía que hacer es simplemente tomar lo que le toca. Ya está muerto el rey. Al rey muerto, dicen por ahí, rey puesto, ¿sí? O sea, ya se murió, vamos a agarrar el reino. Pero ¿qué hizo David? David consultó al Señor. Y en el capítulo 2 de 2 de Samuel usted encontrará que David es proclamado rey de Judá, no de Israel. Pero Dios lo había llamado a ser rey de Israel, pero él no. Mire lo que dice que después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y subió a David allá, con él y sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail, que fue la hermana. Y llevó también a los hombres que estaban con él. Y ahí reinó David por 7 años en Hebrón. Sí, también usted, él no estaba apurado por reinar, no estaba apresurado, ya Dios lo había escogido. Y lo que Dios escogió, eso no lo va a acabar nadie, no lo va a quitar nadie. ¿Pero qué? Como hemos estudiado muchas veces, hemos estado viendo. Ahora, pero ¿no podemos ayudar a que la voluntad de Dios se cumpla? ¿Ah? Si lo ha puesto en sus manos, está todo listo, ¿por qué no? Pero ese no es el modelo a seguir. En el desierto fue probado el corazón de David, donde tuvo la oportunidad de tomar venganza y no lo hizo.
aun cuando era su enemigo. Y luego que éste muere, él no se apresura a ser el rey, sino que consulta al Señor. El Señor le dice: ve a Hebrón de Judá. Y ahí estuvo reinando por 7 años. Pero no era el rey de Israel, tal como el Señor lo había llamado. No fue sino después de los 7 años y 6 meses, cuando todo Israel se unió y lo llamaron y le dijeron: Jehová te ha escogido y te ha ungido por rey sobre él. Reina pues sobre nosotros. En el momento en el que Dios lo había escogido. No se adelantó, sino que inmediatamente él recibió, en el momento en el que Dios lo estableció, Dios puso en el corazón de todo el pueblo el llamarlo a que sea su mujer. Entonces, hermanos, esto nos enseña a nosotros parte del servicio, hermano. Si Dios nos ha llamado para algo, y en realidad creo que a todos nos ha llamado, porque todos somos llamados, si nos ha llamado y nos ha dado diferentes dones, y debemos ponerlo al servicio del Señor, ¿sí? Tenemos aquí ejemplos, que no es solo servir, hermanos, sino el servir conforme a la voluntad del Señor, sin actos de rebelión. Podemos estar sirviendo de la manera equivocada, como lo hizo Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro estaba al lado del Señor de todo tiempo, en todo momento. Pero en un momento determinado, cuando Él le dice: tengo que ir a la cruz, Él le dice: tú no irás, no tienes por qué hacer esto. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Aunque Él estaba en medio del servicio, estaba haciendo el servicio conforme, no a la voluntad de Dios, sino bajo el principio de Satanás, que es el principio de la rebelión, es decir, el no hacer la voluntad de Dios, o a no hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Esto es un llamado a nosotros, hermanos, como iglesia pequeña. Como le dije, tenemos dones y vamos a trabajar y estamos empezando y nos estamos formando a que podamos trabajar, pero en el espíritu de David, que aunque tengamos el poder para hacer cosas, si no es la voluntad de Dios, esperar. Esperar el tiempo del Señor. Porque el tiempo del Señor es bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es para nosotros, hermanos, un deleite. No es fácil, no es fácil. La verdad que no es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor nos ha provisto de su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. A través del poder del Espíritu Santo. Dice que, como dice Ezequiel 36, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que cumplan mis mandamientos. O sea, el Señor va a hacer que nosotros caminemos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque nos ha dado su espíritu. Y el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, no tenemos que andar, hermanos, en rebelión. Pero seamos, hermanos, tenemos que estar ojos abiertos nosotros, en nuestras vidas, en nuestra vida de nosotros mismos. Y no permitir ningún acto de rebelión en nuestro corazón. Analizar: Señor, ¿es el tiempo? ¿Quieres que yo te sirva? Bueno, yo creo que sí, Dios quiere que le sirvamos, pero como le dije, conforme a su voluntad. Marta, ¿recuerdan el caso de Marta? Ella estaba sirviéndole al Señor, hermano. Yo siempre veo, lo que veo, Marta y María, una se pone a los pies de Jesús, le decía, escuchar la enseñanza de Jesús, y la otra estaba sirviéndole al Señor. Sí, le estaba sirviendo porque estaba atareada, pero ¿haciendo qué? Atendiendo a su Señor. Quería agradar a su Señor, pero estaba afanada y turbada haciendo muchas cosas. No es solo el servicio, hermanos, sino un servicio conforme a la voluntad del Señor. Y esto requiere humildad, requiere humillación. Preguntarle: Señor, ayúdame a que mi trabajo sea limpio delante de Él, que mi trabajo sea conforme a tu voluntad,
que lo que estoy haciendo sea a los ojos de los hombres poco, o sea mucho, pero que sea conforme a lo que Dios, que esto pueda subir, no como los sacrificios de lo que hemos estado viendo, ¿no? De Miriam o María, o de Nadab y Abiú, que no lo vimos, ¿no? Pero Nadab y Abiú lo mismo, hijo del sacerdote Aarón, encendieron fuego extraño y el Señor los consumió también. Y eran sacerdotes, habían sido llamados al ministerio, pero Dios no se agradó de ellos, porque no habían hecho conforme al propósito de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a conocer su voluntad primeramente, para que no haya en nosotros ningún rasgo de rebelión. No es fácil, hermano. No es fácil, por ejemplo, orar por los, cuando la Escritura dice orar por los que están en eminencia, por los presidentes, cuando sabe que el presidente de pronto sus leyes son injustas, o hay dictadores, y Dios nos pide que oremos por ellos. No es fácil orar por ellos, pero es la voluntad de Dios. Ningún acto de rebelión, el levantamiento, hermano, las protestas no son algo que Dios quiere que su pueblo haga. No estamos llamados a la rebelión, sino a la sumisión y a la obediencia. Pero esto no significa tolerar el pecado, ¿verdad? Muy pendiente con eso también. Porque si alguien está haciendo malas cosas, también estamos llamados a decir que las cosas están mal, pero con mansedumbre. A decir, sí, esto no está bien, porque la palabra de Dios dice esto. Tal como, ¿cuál fue la respuesta ellos sabían de que tenían que someterse a las autoridades, y las autoridades le habían dicho a Juan y a Pedro y a Juan, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo? No hablen más en ese nombre. O sea, no prediquen más a Jesucristo, les dice. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Cuál fue la actitud, cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan? Juzgad, hermanos, juzgad si es justo obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Véanlo ustedes, es lo que les digo. Ellos no se rebelaron, no, Dios nos dijo a nosotros que no predicamos y no hay nada que ustedes nos van a decir. No, juzgad, hermanos, juzgad si es justo que tengamos que obedecer a ustedes antes que a mi Dios. Véanlo así. No había rebelión, no había un acto de rebelión, porque cuando los atraparon otra vez, ¿qué hicieron? Se fueron presos. Soportaron las consecuencias de su desobediencia, entre comillas, sí, desobediencia a las autoridades, pero era una obediencia a Dios, sin ningún rastro de rebelión en su corazón. Entonces, quiero cerrar con esto, hermano. Dios nos ha llamado a hacer la obra de Él, pero bajo el principio que Jesús nos enseñó, el de la humillación, o de la humildad y la obediencia. De lo contrario, podríamos estar predicando, qué sé yo, orando, haciendo cualquier obra bajo el principio satánico, que es el principio de rebelión. No sujetos a nadie, haciendo lo que bien nos place. No es así. No es lo que Dios ha, no es la voluntad del Señor. ¿Vieron ustedes el ejemplo de David? ¿Cómo fue exaltado? Fue llegar a ser el rey. Y en su reino fue prosperado grandemente. Y él es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, cierro con esto, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que la humildad, hermanos, sea nuestra bandera. Que la mansedumbre sea nuestra bandera. Que esperemos con paciencia el tiempo del Señor. Cuando Moisés trató de hacer la voluntad de Dios, él había sido llamado. Él mató a un egipcio. Luego golpeó a otro. O sea, él iba golpeando y haciendo, como vimos, la voluntad de él a golpes, a fuerza. Todavía no estaba listo, pero sí lo había llamado. Y Dios cumplió el propósito en él. Ahora,
¿Se hubiese evitado muchas cosas? Sí, se hubiese esperado. Muchas cosas se hubiese evitado si hubiese esperado su tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. Amén. Quiero orar para que termine. Señor, yo te alabo por tu palabra, Señor. Te alabo, Señor, porque tu palabra nos edifica, Señor, nos consuela, Señor, y nos exhorta a veces. Porque queremos hacer de corazón, Señor, tu voluntad. O sea, queremos servirte, pero conforme a tu voluntad, Señor. A veces no es fácil conocerla y distinguirla, y te pedimos perdón, Señor, si a veces hemos pecado por eso. Pero ayúdanos a entender, Señor, cuál es el lugar en el cual tú quieres que estemos. Quieres que nos quedemos en Hebrón un tiempo, para que después tú toques el corazón de los demás y nos pongas en el lugar en el cual tú has decidido, Señor. Ayúdanos a no tomar las cosas a la fuerza, Señor, sino que haya el Espíritu, Señor, mismo que estaba en el rey David, antes de que fuera rey. Que aunque tuvo la oportunidad de hacerse rey, esperó tu tiempo, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que podamos llevar, Señor, el testimonio tuyo, Señor, y de tu Hijo Jesucristo, bajo el principio de la obediencia, Señor. Quita de nuestro corazón todo acto de rebelión, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pido que sanes, Señor, nuestro corazón. Muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces no queremos ver muchas cosas. Sin embargo, Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces las intenciones de nuestro corazón. Haznos ver, Señor, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y sánanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Y amén, queridos hermanos. Y ahora nuestro hermano encargado de los diezmos y las ofrendas, hermano, le voy a dar para que haga la oración, ¿sí? Hermano Yamil, gracias. Bueno, hermano, Dios bendiga y servirle a Dios es lo bueno, lo máximo. Servirlo con mansedumbre, como dice la palabra, haciendo la voluntad de Él, ¿eh? Y eso no hace nada. Porque la verdad es que le doy toda la gloria y la honra al Señor. Y Dios lo bendiga más. Y ahora vamos a orar por favor. Bueno, Padre, te damos las gracias una vez más por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Que esa palabra tuya nos llene de fuerza, fortaleza, Señor, para seguir adelante y seguir, Señor, sirviéndote, adorándote en toda nuestra forma, Señor. En tu palabra dice que tú bendices a la alegre, Señor, y en esta tarde estamos orando por la ofrenda, Señor, para que tú multipliques, Señor, en esas ofrendas.